El instituto tiene el objetivo de ser un centro de investigación, pero también un centro de conocimiento y de expansión de conocimiento, y sobre todo un punto de encuentro de las teorías contemporáneas para pensarnos como personas, como sociedades, y también en esta relación con otras especies, y sobre todo poner sobre la mesa los conflictos en el planeta que cohabitamos en este momento, ¿no? La pregunta de este dossier era ir más allá de la categoría de la naturaleza como una categoría ambiental, sino también como un espacio en el cual cohabitamos, y un espacio en el cual en este momento también tenemos, como hablábamos antes de empezar la conversación, nos está afectando ya de varias maneras, no solo a nosotros como especie, sino al resto de especies en el planeta. Ese es el objetivo de tratar en este dossier. Quisiera empezar haciendo una breve pregunta, sobre todo a tres de los autores y las autoras que están aquí. Me gustaría empezar con Iben, con Ayer y con María Laura. La idea, vamos a empezar conversando desde, no tanto del tema en particular de nuestro trabajo, pero sí me gustaría que hablemos de la idea de la espacialidad. Cómo cada uno de ustedes en sus trabajos presenta en los artículos tres espacios que están fuera de lo que podríamos entender los debates tradicionales de los problemas climáticos o del antropoceno. En el caso de Ayer, el espacio desde el museo como un espacio en el cual también se presentan otro tipo de herramientas para concientizar, para presentar y para compartir esta experiencia de cohabitación. En el caso de Iben, tenemos el espacio del Salón Multiespecies como un espacio fundacional, diría yo. Su trabajo creo que es fundacional para el tema de la etnografía multiespecie, cómo estas exposiciones, esta relación con el arte se presenta también como una alternativa para poder mostrar estos efectos y poder mostrar también las otras maneras de vivir en este mundo. Y finalmente con María Laura también, cómo se hace este espacio de unión entre la academia y la territorialidad como un espacio también de denuncia y de mostrar ciertos efectos que se producen en nuestros territorios, ¿no? Quisiera empezar, Iben, una introducción contigo. Quisiera hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Cómo el Salón Multiespecie y cómo en general estas exposiciones de arte hacen que nuestros trabajos académicos o nuestros trabajos intelectuales logren tener esta unión con expresiones artísticas para mostrar otras maneras de evidenciar este daño que estamos haciendo en el ecosistema, pero también cómo por medio del arte, con otro tipo de sensibilidad, podemos mostrar la vida de otras especies, pero también este impacto de coexistencia que tú lo muestras muy bien en tu trabajo? Compartiendo esta pregunta sobre el espacio, quiero apuntar a la intervención de García y Lovinkle, ABCs of Tactical Media, que en 1990 llamaba a la gente a crear sus propias ágoras, sus propios espacios um, de asamblea. En la Grecia antigua, por ejemplo, siempre había estos espacios. Si es que uno no era esclavo, tendría la oportunidad no solo de escuchar, sino de hablar. Entonces García y Loving hicieron este manifiesto para medios tácticos, es decir, todos tenemos que crear estos espacios de asamblea. Esto está prefigurando movimientos como Occupy Wall Street y movimientos que reclaman espacios públicos y que reclaman dominios para habla que estaba siendo marginalizada de otras formas. Así que aquí está un libro que es más o menos un punto de referencia que inspira lo que estamos haciendo en el Salón Multiespecies y que llevó a las condiciones y posibilidades en un momento en el que la antropología estaba dividida. Nosotros heredamos la ciencia de los noventas, donde la gente estaba guerreando, y también la pelea de naturaleza versus cría, o nature versus nurture, y también esto sí, ahora estamos en la industria petroquímica, extinciones masivas,
tendencias disruptivas del capital. Entonces, en medio de todo esto, ¿cómo podemos imaginar espacios de esperanza biocultural? Es una de las cosas que estábamos tratando de explorar. Una de las cosas que hemos visto también durante los últimos 15, 20 años es esta forma de pensar que pasó de ser táctica, es decir, emergente, que en bodegas abandonadas, en espacios al lado de la calle y muy no establecidos, espacios no institucionales, nos hemos pasado de esto, de táctica, a momentos de estrategia. Ahora tenemos posiciones de universidad en una institución muy de mucha reputación, pero lo que quiero tratar de um, apreciar son estas formas de jugar con el poder, con destabilización de hegemonía, haciendo el tipo de coaliciones, posibilidades coalicionales intersticiales dentro de la academia. Así que creo que el diálogo que estamos teniendo hoy es una oportunidad muy interesante para mantener avivando estas intervenciones tácticas y no solo tener un discurso respecto a posibilidades multiespecie o etnografía multiespecie que se vuelva hegemónica de una nueva forma. Quisiera que este campo se vuelva abierto a intervenciones sorprendentes que desestabilicen lo que empieza a emergir como canon. Quisiera ver nuevas formas de hablar, de pensar, que nos alejen un poco de el centrismo norteamericano y el centrismo anglo. Entonces, que se inspire mucho, yo me he inspirado mucho de pensadores latinoamericanos como Fernando Ortiz, que su libro Keeping Counterpoint fue una de mis propias inspiraciones para pensar respecto a plantas, hibridez cultural, pensando con gente como Eduardo Linderas de Castro, que con su perspectiva de multinaturalismo. Y así que creo que el mundo hispanoparlante, latinoamericano, Canadá, y tiene mucho para ofrecer a los estudios de interespecies. Así que estoy muy emocionado de ver la conversación del día de hoy. Muchísimas gracias, Iben. Yendo por esa línea también de los otros espacios para empezar a colocar estos debates, me gustaría preguntarle a Ayer Pérez Casanovas sobre tu trabajo alrededor del museo. ¿Cómo el museo, cómo la experiencia museística también se vuelve un espacio para romper este canon, sobre todo para poder acercar esta idea del museo un poco fría, alejada, a algo que sea mucho más sensible, más experiencial, sobre todo para entender esta realidad y este mundo eh, coespecial, coespecial, ¿no? Bueno, retomando un poco el punto de Iben también, ¿no? De esta idea de ir más allá de las tácticas inmediatas y trazar una estrategia más grande que desestabilice estos cánones o estas hegemonías que son lo que han marcado las razones dicotómicas que han llevado a la lógica del antropoceno también. La idea de concebir esta espacialidad del museo como este lugar privilegiado para este desestabilizar viene, bueno, mi expertise, o sea, mi experteza viene más de la teoría crítica de la discapacidad y claro, en teoría crítica de la discapacidad, la idea de que el cuerpo ocupa un espacio y de que la manera de estar en el mundo implica siempre navegar este espacio, más que nada porque cuando encuentras constantemente obstáculos y necesidades de acceso, pues esta espacialidad se vuelve muy compleja, ¿no? De golpe y toma mucha presencia. Entonces, en la teoría incluso social de la discapacidad, como por ejemplo en Tobin Sievers, esta idea de la encarnación en un espacio ya empieza a tener una centralidad donde el sujeto es siempre un sujeto encarnado, ¿no? Entonces, a partir de esta idea de que nuestra manera de estar en el mundo tiene un espacio, se abre la pregunta también, por ejemplo, de qué tipo de espacialidad o en qué tipo de espacios se da el cuidado y aquí entra, es donde empiezan a cruzarse esta encarnación de cuerpos con discapacidad y de la experiencia de la discapacidad o de la enfermedad o de cualquier necesidad de acceso
con el cuidado de los otros no humanos, ¿no? Que es el punto de encuentro para el dossier. Entonces, estos espacios de cuidado son los espacios que, por ejemplo, Constanza marca en su contribución también a este sistema académico mundial, ¿no? Estas hegemonías que se imponen de los saberes, pues los cuidados también tienen sistemas mundiales de cuidado, como el sistema industrial médico. Entonces, repensar estos hábitos de cuidado desde transformar la espacialidad eh, implica que el museo, al ser ya desde el siglo XX, ya desde el surgimiento de las vanguardias, el arte y la experiencia estética y sobre todo el museo, que es siempre una organización de espacios, una posibilidad para extrañar y para deshabituar, para este desestabilizar y este resistir a la hegemonía, pues generar hábitos de cuidado distintos a los que estamos habituados en el espacio museo y desde unas normas que son más del juego, de la ficción y de la experiencia estética, que está como más desencorsetada que nuestro día a día cotidiano, es donde se pone el foco en esta espacialidad del museo. No sé si he contestado la pregunta. No, sí, gracias, Ader. Sí, sí, perfecto. Em, María Laura, justo conectando un poco también esto de generar tácticas para poder subvertir un poco la academia, sobre todo em, como un espacio que tiene unos discursos muy claros, y que también maneja una retórica muy particular. Y viene el debate también entre el discurso de la academia y la realidad en la que estamos habitando. Entonces, ¿cómo se da una ruptura? Porque vemos en tu trabajo, y mi pregunta va alrededor de eso, cómo desde la academia podemos entrar también a hacer una investigación con todo lo que nos toca a nosotros cumplir en el mundo académico, pero que también responda a una realidad y sobre todo a una territorialidad. El dejar de escribir tal vez desde las grandes ciudades o desde los grandes espacios e ir un poco a la realidad más de nuestro territorio. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un poco para responder la pregunta, el tema de la academia y la relación por ahí con estas temáticas. Acá en Argentina, el tema, por ejemplo, todo lo que está dentro de lo que es el extractivismo, el modelo neoliberal, progresista y ahora nuevamente neoliberal, nos crea, bueno, muchas tensiones. Si bien estas temáticas son abordadas dentro de espacio universitario de investigación y en este caso también dentro del CONICET, en algunas líneas de trabajo, está interesante esto de qué pasa de las grandes ciudades a estos lugares apartados, como en el caso de Malargüe, que es en este momento mi espacio de estudio, mi territorio de estudio, territorio donde conviven otras territorialidades, y donde, bueno, hay toda una lógica imperante, impuesta, y que también es replicada, recibida por un sector de la población de ese lugar. Entonces se generan cuestiones ahí bastante interesantes y que demandan que mi asistencia, o sea, mi presencia como investigadora, o sea, sea más frecuente, no tengo que desplazarme desde mi lugar. Yo vivo actualmente y trabajo acá en Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, una ciudad grande. Tengo que desplazarme y meterme en otra realidad, que es una de las tantas realidades también de las que componen la Argentina, y que ahora en este momento está en un punto crucial, bueno, con todo lo que está pasando en el país, ¿no? Todo lo que se está habilitando desde el gobierno, y desde, bueno, el poder económico, que va a tener más interferencia, ¿no? Que va a tener tanta interferencia en los territorios, pero también en el ámbito científico, seguramente, ¿no? Así que
la verdad es, y yo lo puedo responder por ese lado, es todo un ejercicio, es encontrarse por ahí de la academia, hay cuestiones que están tal vez un tanto esquematizadas, hablamos de extractivismo, ya lo tenemos por ahí medio como un eslogan, pero de tanto repetirlo tenemos que analizarlo, interrogarlo, ver qué discursividades se están planteando en los por medio de los distintos actores. La academia es un actor, ¿no? El sector científico, y también, digamos, el ámbito de los gobiernos en sus distintos niveles, de los capitales y de los habitantes de los lugares, ¿no? Qué discursos, qué estrategias discursivas, y a partir de esas, qué estrategias, ¿no?, de resistencia se elaboran o de consenso para que se albiten, ¿no?, las actividades que representan o bueno, son parte del extractivismo. Eh, Así que bueno, eso es más o menos lo que puedo aportar. Espero, no sé, haber respondido a la pregunta. Sí, muchísimas gracias, María Laura. Yendo en esta línea un poco más del conocimiento y del mundo académico, me gustaría ahora en esta parte de las preguntas dirigirme más a Ruth, a María Carolina y a Miguel. Justamente algo que me llama la atención mucho de sus trabajos es que se cree que todo este estudio del antropoceno, del ecosistema, son trabajos muy contemporáneos, cuando en realidad en sus trabajos, por ejemplo, Rudy y María Carolina, mi pregunta iría, eh, ¿cómo desde la filosofía que ustedes nos plantean en su trabajo, revisitan o releen autores de otros momentos de la historia justamente para cuestionar al sujeto moderno? ¿Cómo hacer de esta relectura una herramienta también para pensar este gran debate contemporáneo, pero con autores también que vienen de otros momentos? El inicio de esta reconstrucción cuidadosa desde la filosofía. ¿Por qué? Partimos de la tesis, hay siempre una referencia al dominio de la naturaleza desde la perspectiva científica. Y nos preguntamos, o sea, si el dominio de la naturaleza proviene de la ciencia o del desarrollo técnico. Y creemos que más bien es en esta segunda orden o coordenada que se desarrolla el dominio natural sobre la naturaleza. Pero se hace hincapié en la literatura más sobre que está generado por el desarrollo del conocimiento y el desarrollo de la ciencia. Quisiera cerrar un poco, sí, completar un poco la idea, pues como de alguna manera clarificando un poco la parte del artículo que hablamos, esta última parte que ella hablaba, justamente, cómo vinculamos nosotras o cómo estamos haciendo este tránsito, esta trayectoria, este camino, recorriendo este camino, desde lo que es un entramado conceptual acerca de la fisis, el arjé y el cosmos, cómo llegamos de ese entramado conceptual que es el inicio en la filosofía griega para lo que es el estudio de la naturaleza, a establecer que quizás sea más la técnica, por supuesto la ciencia, pero la técnica tiene un peso importante en todo lo que es el dominio de la naturaleza, un poco, digamos, complementando a Merchant en cuanto a que sí, ciencia, pero atención, tenemos técnica, tecné, y de allí tecnología, que habría también que de alguna manera diferenciar los conceptos entre tecné, técnica y tecnología, pues cada una tiene unas fases
dentro de un contexto histórico y tienen un rol que cumplir dentro de ese contexto histórico. Entonces, de alguna manera, nosotras tomamos ese entramado conceptual desde un inicio, que son los griegos, para llegar a lo que es simetría. ¿Y por qué llegamos a simetría? Porque estamos justamente llevando en que ese orden que se muestra, esa estructura que se muestra en ese, vamos a llamarlo, en esa homogénesis que van a buscar los griegos, pues hay algo que permanece frente al cambio, ¿no? Y entonces en algún momento ese que permanece frente al cambio va a ser el objeto de búsqueda, pues evidentemente, primero de los filósofos y luego posteriormente de todo lo que es la ciencia. Buscar aquello último, lo fundamental, ¿no? En esa búsqueda de lo que en ciencia pues pasamos nosotros a entender como la verdad absoluta de todo lo que sabemos que es inalcanzable, pero es la motivación de todas las ciencias naturales, hablo de las ciencias naturales. Y llegar a simetría nos va a llevar justamente a comprender qué es la técnica, en muchos casos, todo lo que es la revolución científica, como decía mi compañera, la revolución de Copérnico, la que nos va a llevar a Bacon, Descartes, todos estos personajes de los que hace mención Merchant en sus artículos y en su libro, a suponer que la ciencia pues viene a dar predominio a la razón frente a la sensibilización de la naturaleza, ¿no? Y pasamos entonces a hacer un cambio quizás epistemológico. Pero hay algo que está, que es lo que decía María Carolina, hay algo que está inherente a la ciencia y es la técnica. Y hoy en día creo que es mucho más claro ver cómo ya la ciencia no es tanto la técnica al servicio de la ciencia, sino más bien la ciencia se ha redimensionado, diría Echeverría, que es más bien una revolución tecnocientífica, y hablamos no de ciencia, sino hablamos de tecnociencia, porque la técnica, la tecnología, no tanto la técnica, sino ahora la tecnología, pues ha llevado a un cambio inclusive del pensamiento científico, del hacer científico, del quehacer y la práctica científica, lo que nos lleva justamente a esta, y hablamos en términos de este nuevo mundo, pues a suponer y a plantearnos la pregunta sobre si realmente estamos entre un sujeto que es, diríamos, razonal o que va buscando la parte de la búsqueda del conocimiento por conocimiento, o más bien la utilización del conocimiento para poder mejorar todas las estrategias que van mancomunadas con la técnica para poder controlar y dominar lo que es el mundo actual y modificarlo y transformarlo de acuerdo a sus intereses. Eso es un poco, digamos, la parte, la visión global, pero para poder llegar a esa conclusión, pues nosotros hemos decidido empezar, como se dice, y va a la redundancia, desde el principio. Y esto es justamente lo que se llama la reflexión griega a través del entramado conceptual acerca de su visión, su cosmogénesis, después será su antropogénesis, biogénesis, acerca de lo que es la naturaleza, en este caso la física. Eso es más o menos lo que, para cerrar lo que mi compañera, pues evidentemente ha expuesto frente a ustedes. Muchísimas gracias, Ruth. Yendo en esa misma línea, Miguel, justamente tú también haces una relectura de un autor con el cual justamente generas un concepto que a mí me resulta bastante interesante, que es la crítica del sujeto moderno. No sé si si podríamos profundizar esta crítica al sujeto moderno desde tu trabajo, justamente como este sujeto moderno como el agente centro del universo, este agente también que ha generado todos estos cambios medioambientales y esta afectación, pero sobre todo me gustaría que profundicemos en esta idea de tu crítica al sujeto moderno desde el autor que has trabajado. Muchas gracias, Diego.
y también gracias a las compañeras María Carolina y Ruth Castillo, ¿no? Que han expuesto también cosas muy interesantes previamente. Primero me ha gustado mucho la referencia que hace a Carolyn Merchant, porque es una autora maravillosa, siempre una fuente muy interesante, ¿no? Y también me ha gustado lo de ir a empezar a rebuscar a lo largo de la historia, ¿no? Porque cuando vemos que sucede algo, y evidentemente en nuestro momento actual hemos llegado a la asunción de que pues algo ha pasado, ¿no? De que estamos llegando a un punto de no retorno, pues es importante cómo hemos llegado hasta aquí, y hay que bucear por la historia y bucear también pues por la historia del pensamiento, por la historia de la filosofía, que es lo que yo en el artículo llamo arqueología filosófica, ¿no? Hacer un trabajo de arqueología filosófica porque precisamente se trata de diagnosticar cuál es ese mal y además también cuál es la racionalidad que auspicia, por así decirlo, impulsa ese mal, ¿no? Y claro, esa racionalidad tiene un origen, ¿no? Esa es mi tesis, ¿no? Que esa racionalidad tiene un origen en la historia y además mantengo que hay una ruptura, ¿no? Es decir, que todo este proceso llega a un punto en la historia en que empieza a emerger y empieza a desarrollarse y va acelerándose, ¿no? Y previamente no tiene por qué suceder eso, ya sea visto de manera histórica, es decir, que antes de determinado momento no teníamos esa relación con la naturaleza y después de determinado momento sí se tiene, y luego también pues, verlo de manera, digamos, espacial, es decir, que es algo propio o que surge en la cultura occidental y, bueno, que se empiezan a trasvasar unos límites que en otras culturas se van a considerar, digamos, sagrados, ¿no? Yo entonces me pongo a bucear, a hacer ese trabajo de arqueología filosófica, a ver cuándo sucede, cuándo surge ese sujeto moderno por el que me pregunta Diego, ¿no? Y voy con el trabajo de autores como John Milbank o Catherine Pickstock al siglo XIII con Duns Scoto. No me voy a meter ahora a hablar mucho de ello, pero sí a través de la distinción formal y univocidad del ser. Pero yo entiendo que esta motivación teórica, este extrañamiento teórico respecto de la naturaleza que supone la emergencia del sujeto moderno, viene precedido de un extrañamiento práctico, digamos, de una actitud del hombre respecto de la naturaleza, ¿no? Del medio, del mundo, del cosmos. Y, por tanto, voy al siglo XII. Yo creo que en el siglo XII suceden cosas, ¿no? En la historia, porque emerge una nueva cultura, que podríamos decir que es la cultura burguesa, ¿verdad? Y esos cambios también se dan a muchos niveles teóricos, digamos, pero también a niveles, digamos, prácticos o preteóricos, ¿no? Y me parece muy interesante plantear la cuestión del análisis. Estamos ya en el siglo XII y el análisis va a suponer un sometimiento de aquello que se va a analizar a un proceso de división, ¿vale? Eso es lo que significa análisis. Descartes se va a dar cuenta de eso y va a plantear el principio ontológico de la divisibilidad infinita de la materia, ¿no? Frente a ese, digamos, método más analítico, más liberal, en el sentido de que se empieza a extrañar de la naturaleza y basándose también en las artes liberales, en esa consideración de que lo propio del ser humano es la actividad intelectual en lugar de la actividad manual. Parece que la actividad manual es aquello que es un obstáculo para el crecimiento personal del ser humano. En ese mismo siglo XII, en el que este tipo de racionalidad está emergiendo, escribe Hildegarda de Bingen, ¿no? También, yo creo que brilla Hildegarda de Bingen con un paradigma distinto, un paradigma que, recordando otra vez a Caroline Merchant, ¿verdad? O Merchant, no sé muy bien cómo se pronuncia, plantea un paradigma orgánico, no tanto mecánico, no una naturaleza entendida de manera opaca a la cual
pues podemos someter como queramos, porque no tiene ya nada de sagrado. Es un paradigma orgánico que está lleno de vida, por tanto está lleno de lo sagrado, y que además esta Hildegarda de Bingen plantea una aproximación a la naturaleza en virtud de esa consideración de la naturaleza como un organismo vivo y en el que todas las cosas están vivas. Esto de Hildegarda es muy fuerte, ¿no? Porque de hecho lo dice literalmente, "Haec omnia in essentia sua vivum", todas las cosas en su esencia están vivas. Yo entiendo que incluso para Hildegarda las piedras, es decir, es una consideración ante la naturaleza que no puede prescindir de la reverencia y del asombro, ¿no? Ante ello, por tanto, no puede, digamos, plantear una aproximación tanto analítica como más, digamos, integral, o se podría decir, con una terminología un poco más moderna, quizás holística, ¿no? En la que ella habla de una lectura en simplicidad, ¿no? Y para que la naturaleza pueda ser conocida a partir de una lectura en simplicidad, es preciso previamente plantear o tener una visión de la naturaleza que haga posible precisamente ese conocimiento, ¿no? Es posible conocer el mundo a través de una lectura en simplicidad porque el mundo, digamos, se rige por lo que podríamos decir, a partir de Hildegarda, el principio ontológico de la unidad vital de lo real, es decir, que el mundo está vivo, ¿no? Frente a esto también me ha parecido muy interesante plantear que Hildegarda de Bingen va a distanciarse de ese sujeto premoderno, se podría decir, precursor del sujeto moderno, de lo que eran pues, los grandes adalides, los magistri de las escuelas catedralicias, y lo va a hacer planteando un sujeto muy diferente, que es un hombre que está en la tierra, que no se puede separar de la tierra, por eso el nombre del artículo, ¿no? Nullo modo separari valet, no es posible que haya una separación del hombre de la tierra, porque el hombre ni siquiera está habitando la tierra en el sentido de estar en la tierra, sino que es de la tierra. No está habitando algo como si fuera extranjero, sino que precisamente está habitando algo a lo que esencialmente pertenece, un espacio al que esencialmente pertenece, y por tanto una eventual destrucción o maltrato de ese espacio va a suponer también un maltrato y una destrucción del propio sujeto, ¿no? Bueno, eso es quizás lo que quería plantear y no sé, supongo que... Muchísimas gracias. Sí, sí, gracias Miguel, perfecto. Siguiendo con la línea y conectando con la primera parte de las preguntas, me gustaría acercarme más a Carlos y a Fernando, sobre todo porque, como dice Braidotti, ¿no? El arte nos da esta posibilidad de imaginar y de pensar otros mundos y sobre todo pensar otros mundos poshumanos. Fernando, te quería preguntar un poco la relación también en este mundo poshumano con la tecnología y sobre todo con estos otros seres también que son un poco la relación con los objetos, ¿no? Quisiera preguntarte sobre tu trabajo alrededor de la literatura, de la ciencia ficción, como esta herramienta también para pensar estos mundos posibles, estos mundos futuros y estas nuevas maneras de relacionarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días con todos, con todas. Bueno, respecto a la pregunta que ahora nos comenta, pues, ¿no? Yo quisiera compartir un poco de las ideas generales también que estuvieron presentes en el artículo. Y bueno, yo soy antropólogo, sin embargo, mi entrada teórica también proviene un poquito de la literatura. Entonces, dado este auge de los últimos años, en referencia a la inteligencia artificial, que estamos pues justamente en el apogeo de este desarrollo tecnológico, entonces a mí se me ocurrió preguntarle a una inteligencia artificial que me mencione algunas obras de la ciencia ficción en donde aparece la inteligencia artificial, ¿no? Como para ir desarrollando la inquietud. Entonces, resulta que si bien es cierto, tenemos muchos avances en cuanto a la investigación en inteligencia artificial,
parece que se nos está escapando un componente que me parece como necesario en este desarrollo ecológico, y en este caso voy a tomar, desarrollo tecnológico, perdón, voy a tomar las ideas de un antropólogo llamado Roger Batra, que es un antropólogo mexicano, y que él analiza un poquito la conciencia. Él dice, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿La conciencia está dentro del ser humano o está fuera del ser humano? Quizá la conciencia es un espacio intermedio entre lo que tenemos por dentro y los elementos que tenemos afuera, ¿no? Como una serie de conexiones entre el humano y lo no humano, que pueden ser los objetos, que puede ser la técnica, que puede ser la tecnología, que obviamente es la naturaleza. Entonces, pensar en esta conciencia como un puente entre el ser humano y el mundo que nos rodea, nos permite también pensar, y aquí recurro a la ciencia ficción, en cómo desde la ciencia ficción tenemos muchas obras que hablan de inteligencia artificial, muchas son utópicas, muchas son también distopía, pero cómo la imaginación nos puede potenciar un giro de tuerca en las investigaciones y en el trabajo tecnológico, en el sentido de que no es, yo pensaría que no se trataría de buscar una inteligencia artificial, sino tal vez una conciencia artificial, o sea, en el sentido de que, de que si yo pienso, digamos, en inteligencia artificial, en conciencia artificial, y me devuelve a la pregunta de qué es el humano, y cuando yo cuestiono el qué es el humano, pues esta es una entrada también para pensar y cuestionar el humanismo del modernismo clásico, ¿no? Y entonces, una entrada teórica que a mí me permite hacer esto es la de Donna Haraway, porque Donna Haraway venía planteando desde los años 80, un poquito en los años 90, el manifiesto cyborg, esta idea de que el ser humano en realidad nunca ha sido un humano como tal, sino más bien un cyborg, en el sentido de que está relacionado con objetos, con tecnología, con la naturaleza que nos rodea. Entonces, si ahora tenemos avances tecnológicos y tenemos una amplia producción de ciencia ficción cinematográfica, creo que el público masivo, más allá de la academia, creo que el público masivo ya está en condiciones de entender temas más complejos como el multiverso, el poshumanismo, y de esa manera es que lo que estamos, o lo que intento conectar es cómo la ciencia ficción me permite dejar el humanismo del modernismo clásico y pasar a esta nueva visión del humano conectado, obviamente a la parte tecnológica, pero también conexional, en donde el ser humano está alejado de la naturaleza o puesto por encima de la naturaleza, como comentaba hace un momento Miguel. Más bien es como darle la vuelta, ¿no? Entender que el ser humano es parte de esa, pero también es parte de un ecosistema tecnológico, en donde no podemos, por un lado, estar desconectados de la tecnología. Entonces, ¿qué tecnología estamos buscando como especie? Porque en los últimos años los adelantos bélicos de inteligencia artificial son impresionantes. Cuando un ser humano se encuentra detrás del arma, hay quizá algún proceso de reflexión, de empatía, pero cuando no hay ningún ser humano que se encuentre detrás del arma que dispara en un conflicto bélico, cuando es la inteligencia artificial la que programa los objetivos a derribar, entonces estamos hablando de otra etapa en la historia de la humanidad, y creo que la ciencia ficción es un camino para imaginar esta etapa. Se me ocurre una historia en donde un avión programado con inteligencia artificial para disparar a unos objetivos en algún campo de batalla, la inteligencia artificial de pronto se torna consciente y cuestiona: ¿por qué debo seguir mi programación? Entonces, un poco lo que en el artículo trato de poner en juego es pensar que si seguimos esta línea de desarrollar la inteligencia artificial sin pensar en desarrollar de alguna manera un tipo de sentimientos también artificial, una empatía artificial, vamos a llegar a un mundo distópico en donde el dominio tecnológico va a ser absoluto.
pero si de alguna manera imaginamos un futuro a través de la ciencia ficción, pero también lo construimos a través de investigación, de la academia, de la parte tecnológica, un futuro en donde podamos integrar a la tecnología afectos, sentires, emociones, yo creo que estaríamos dando otro paso más en esta idea de quitarnos a los seres humanos esta jerarquía que hemos construido por sobre la naturaleza y por sobre los objetos, para entendernos más bien como en un continuum, ¿sí? Pero es un continuum que viene del cosmos, la naturaleza, el ser humano, pero también la tecnología. Entonces, digamos, lo que intenté como que poner en cuestión es esta idea de el desarrollo tecnológico está muy bien, pero hay que enriquecerlo con aquellos elementos que tradicionalmente se han dicho que pertenecen únicamente a los seres humanos, porque no son únicamente de los seres humanos. Entonces, yo creo en ese, o más bien yo planteo ese poshumanismo, un poco de ficción, en donde sea pues la literatura, el cine, que nos ayude a imaginar estos mundos posibles para construir una cultura de paz, en donde la tecnología, al contrario a lo que pasa ahora, que se ha convertido casi que en un arma de destrucción masiva, más bien la tecnología nos potencie y nos devuelva a esa relación con el ambiente y con la naturaleza. Genial, gracias Fernando. Muy interesante tu aporte. Yendo por esa misma línea, Carlos, tú planteas una lectura de un texto fantástico de Cristina Rivera Garza. Sobre todo lo que me gustaría que tú profundices un poco es ese carácter relacional o esas relaciones que encuentras en la obra y cómo a partir de esta obra, ya lo decían también, en la literatura se encuentran muchas veces sensibilidades que la ciencia o el pensamiento académico todavía no lo ve. Como en este texto tú puedes observar el descentramiento del ser humano y el devenir que tú lo planteas en tu texto. Hola, un saludo. Es un gusto enorme compartir este espacio virtual con todos ustedes. Les saludo desde Monterrey, México, donde en un par de horas va a entrar una tormenta tropical. Y bueno, contestando un poco la pregunta, creo que al igual que como lo señalaba David, la novela de Rivera Garza, la autobiografía del algodón, sí nos ayuda a imaginar, ¿no? Pero también a imaginar las relaciones que se establecen o que se ponen en juego en ella. Y también como es una novela muy autorreflexiva, nos habla de la labor de la escritura literaria para poder conducir estos procesos de imaginación. En específico, yo me centro o rescato dos conceptos que Rivera Garza pone sobre la mesa, que es la heterografía, que ella entiende como las autobiografías después del yo, y otro concepto que viene trabajando desde hace mucho tiempo, que es la desapropiación, ¿no? Desposeerse de todo lo que es ajeno y también de todo lo que es propio. Y creo que esto se pone en juego a la hora de pensar a la novela o leer a la novela como un ensamblaje, ¿no? Una red compleja de relaciones que nos permiten ver conexiones y transformaciones que se establecen entre los diferentes nodos que en ella van participando. Y en específico, cuando me detengo a leerla, lo hago también pensando cómo Cristina va leyendo este continuo natural cultural, ¿no? Algo que también mencionabas, Diego, en la introducción de la revista, desarrollar esta capacidad para leer las huellas de la tierra y cómo esa capacidad en específico en Cristina se traslada en la forma en la que se conduele por la muerte de los territorios, ¿no? Que usualmente son
territorios fantasmas o mínimos, como ella los llama. En especial, en este artículo me dedico a ver su relación con Estación Camarón, que era un antiguo pueblo algodonero que ya no existe, y cómo esa desterritorialización, ese condolerse y ese futuro que le espera como un territorio explotado por el fracking, es lo que Cristina llama como su terricidio. Le da esa capacidad para crear conexiones íntimas y muy profundas con Estación Camarón y devenir de alguna forma también Estación Camarón. Y creo que es principalmente lo que he rescatado convocando a Cristina en este texto. Muchísimas gracias, Carlos. En esta primera etapa les agradezco muchísimo por sus respuestas y quisiera pasar a la propuesta que les hicimos para ver si es que entre nosotros podemos generar un diálogo un poquito más abierto. No sé si entre nosotros podemos tener algún tipo de preguntas. No sé si alguien de ustedes quisiera preguntar algo entre los autores. Ader. Bueno, yo tenía una pregunta que principalmente va dirigida a Iben a- y a Carlos y a los temas de Dara también de la escritura, pero que creo que puede responder la mayoría de los que estamos aquí. Y es un poco el contrapeso a la pregunta que tú lanzabas, Diego, sobre la espacialidad, que es la cuestión del tiempo, ¿no? Porque hay un tema bastante recurrente en la mayoría de nuestras contribuciones sobre sostenibilidad, que creo que no es una sostenibilidad pensada pues como un ODS, ¿no? De mantener, cómo mantenemos el mismo ritmo que estamos llevando hasta ahora, sino que se trata más de cómo hacer las vidas sostenibles. Entonces, sin que esto se convierta en terapia de grupo, pero justamente en la academia y en la investigación hay todo este imperativo del publicar y el perecer que nos a esta cultura del grinding, ¿no? Del molerse, del llegar al punto de agotamiento y que está muy vinculada a esta idea del tiempo acelerado también del capitalismo, y están surgiendo pues algunas alternativas pues como la de Maggie Berg y Barbara Sieber, que ahora se ha traducido al español, en Granada lo han traducido, que es el slow professor, ¿no? Que es desafiar la cultura de la rapidez, desafiar este publicar y perecer. Entonces, con esta cuestión del tiempo, primero más para Iben quería preguntar qué temporalidades o qué maneras de habitar el tiempo pueden surgir que resistan a este ritmo hegemónico, cómo lo hacemos para doblarlo suficientemente sin salir, sobre todo de este sistema de saber. Y luego más para los que estamos más en el mundo de la ficción y las prácticas artísticas, a ver si podemos pensar un poco también conjuntamente. Entiendo más de literatura pues desde el cronotopo que se plantean en estas ficciones, sobre todo en ciencia ficción. Yo pensaba más en utopías como las utopías de Le Guin, las utopías de Octavia Butler, que se plantean otras maneras de vivir el tiempo. ¿Qué futuros podemos imaginar? ¿Qué comunidades y sobre todo qué maneras de relacionarnos con el entorno desde el tiempo creéis que aparecen desde aquí? So I'd like to respond to that by thinking about metamorphic time, and it's a kind of Entonces hemos estado teniendo una conversación aquí sobre el tiempo de enfermedad, el tiempo cuando no se puede hacer cosas. Y hemos pasado mucho tiempo hablando últimamente con Gregor Samsa, que fue imaginado por Franz Kafka como echado en la cama, preocupándose de estar tarde al trabajo, en vez de preocuparse de convertirse en un bicho monstruoso. Y también, entonces hemos hecho todo un festival interesante de ideas
en Oxford, empezando hace 2 semanas, respecto al trabajo de Kafka. Y también he llegado a conocer la biografía de Kafka un poco a través de estos eventos. Y él es alguien que instruyó a su mejor amigo que quemara todos los manuscritos. Y lo primero que se ve al entrar es fuego. Y su mejor amigo famosamente no quemó sus manuscritos. Kafka era alguien que tenía una constante duda y preocupación sobre perfeccionar el manuscrito, llegar al punto en el que él estuviera contento con él. Y creo que, pensando respecto a posibilidades metamórficas, no solo de nuestros cuerpos, sino de qué tipos de transformaciones a ensamblajes tecnológicos, mundos multiespecies, necesitamos catalizar muchos tipos de transformaciones ahora. Y creo que es importante también, hicimos una colección sobre la promesa de justicia multiespecie en la pandemia, y quisiera mencionar el trabajo de un autor de ciencia ficción que contribuyó a esta colección, M.L. Clark, y ella nos invitó, o ellos nos invitó, a pensar respecto a la transformación, no como un acto político que está dirigido a una institución, gobierno o estado, sino pensar en esto en relación a a nuestros Dios y a nuestra forma de ser. Y tiene una parábola ella sobre un genocidio, y los perpetradores del genocidio en este cierto punto de la historia reconocen los males que han causado, que han hecho, y para rectificar estos males se transforman a ellos mismos en eso que destruyeron, a través de biotecnología, a través de manipulación genética, etc. Así que lo tomo como una parábola para pensar respecto a los tipos de metamorfosis, de lentas y graduales transformaciones en las cuales nos podemos imaginar para volvernos más responsables, para volvernos más capaces de vivir con otros y compartir mundos. Y abrazar el futuro, abrazar las posibilidades de esperanza biocultural. Pero también quisiera pensar respecto al tiempo de lentitud, al tiempo de optar salirse de la producción intelectual y pensar en nuestras propias vidas pasadas, futuras. Tal vez, no sé si creo que yo me voy a volver un genio literario como Kafka, una luminaria literaria, pero en el tiempo de Kafka, él era un vendedor de seguros. Perdón, él estaba yendo a sitios de accidentes, y su propia escritura tiene sus sueños febriles, y no tenía tiempo para perfeccionar su trabajo literario. Y bajo las experiencias y las demandas de las universidades de publicación, somos conscientes del capitalismo y sus exigencias. Tal vez quisiera invitarles a pensar respecto a Kafka, que murió en la oscuridad y tuvo estas contribuciones sobresalientes que nos transformaron colectivamente. ¿Y cuántos nosotros pensamos respecto a objeción, a vigilancia, burocracia gracias a él? Entonces, tal vez darnos a nuestros propios trabajos, nuestros propios pensamientos y trabajos creativos el tiempo que necesitan, incluso si ese tiempo está fuera de sincronía con las demandas de nuestro empleador o de la sociedad, de producir rápidamente. Así que gracias por esa pregunta generativa. Ruth, creo que tiene una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta sobre el artículo de Iben, mucho gusto. Pues yo quería preguntarle, ¿no? Sobre su artículo de etnografía en multiespecie. ¿Cómo se podría comprender, ¿no? A las otras especies a través de una metodología que está orientada en gran medida al estudio de lo humano? Es una inquietud que me surgió con el artículo. Y una segunda pregunta, ¿no? Es en cuanto a los conceptos que se expresan, ¿no? En particular, cuando los humanos definimos otras especies como no humanos, ¿no? Entonces, utilizar la connotación no humano no sería como usar la expresión no blanco. Y cuando usamos la expresión
no blanco, por ejemplo, ¿eso no implica la falta de algo? No sé, si la etnografía multiespecie toma en cuenta organismos como la microbiota, por ejemplo, que pasan a ser componentes del humano, ¿no existe entonces una especie de oscuridad en relación a la distinción entre lo humano y no humano? ¿No? ¿No deberíamos redefinir en este caso el concepto de humano y no humano y esclarecer lo que es no humano en este sentido? No sé si me ha comprendido la... Yeah, so absolutely. Some of those insights that you're Sí, sí, absolutamente. Algunas de las perspectivas de las que habló creo que están incluidas en el artículo. Tengo a Susan Lee Starr con el primero de ellos. Lee Starr era mi mentora postdoc, también fue una estudiante, y ella cuestionaba esto. Y en mi mente, el idioma, la historia del non humano asume demasiado respecto a qué es lo que se opone. Pero como dice, se presenta este binario y Susan Lee Starr creo que es la primera en sugerir la frase lo non humano es como el non blanco, aplicando la falta de algo como concepto. Entonces, el proyecto multiespecies está tratando de pensar respecto a estos enredamientos intercorporales. Ahora estoy pensando respecto a viruses, todo el bioma, toda la bionta, respecto a cómo nos estamos volviendo con otros en este concepto, este proceso iterativo constante. No solo los virus que se mueven de bacteria y el microbioma hacia el espacio que nosotros llamamos el cuerpo humano y espacios que se pensaban estériles. Las bacterias nos dan nuevas enzimas, nuevos genes, nuevas formas de hacer las cosas. También estoy pensando con infecciones retrovirales antiguas que nos permiten mantener memorias. Resulta que la cognición humana y la formación de memoria a largo plazo y todo tipo de cosas son habilitadas por un virus que está dentro del genoma humano. Así que sí, todas estas preguntas de identidad, pero desde la pregunta metodológica, preguntó respecto a aproximarse a otros tipos de vida con sensibilidades antropológicas. Quisiera responder esto en relación a la práctica de empatía radical que se desarrolla cuando enseño a los estudiantes a hacer entrevistas con personas, a hacer el trabajo en la antropología cultural y esta inmersión en el mundo vital de otros, se aprenda a empatizar con el grupo con el que se trabaja, no importa quién sea. Mucha gente les gusta estudiar, por ejemplo, a veces se termina trabajando con políticos y no solo con los colonizados, pero este principio de empatía, cuando se aplica metodológicamente a los mundos multiespecies, pueden llevar a una falta de reconocimiento. Ese es el problema con el antropomorfismo, asumiendo que otros tienen una subjetividad o una socialidad que es similar a la humana. El otro problema que es tan prevalente es el asumir que los animales son como máquinas, por ejemplo, y ambos de estas comparaciones metafóricas, humanas y animales son similares, las máquinas de los animales son similares, todo esto colapsan cuando están sujetos al escrutinio. Así que la idea de multiespecies es sobrepensar sobre la especificidad y fenomenología, especificidad en los mundos vitales. Entonces, ¿cómo se puede empatizar con un perro, por ejemplo, o un virus? ¿Qué tipos de propiedades tienen estas otras criaturas? ¿Cuáles son las posibilidades de socialidad que podríamos desarrollar? También tal vez esa no es la frase correcta. Si tenemos el inicio de más conexiones más perfectas, estas son formas de pensar respecto a cómo nuestros cuerpos están interpenetrados por otros seres. Entonces, como un etnógrafo multiespecies, empecé creyendo ser un biólogo y pasé mucho tiempo trabajando con insectos, demasiado tiempo probablemente. Para ustedes en Latinoamérica probablemente viven muy cerca de mi de Ectotoma rubidium, que es una gran
hormiga, marrón. El léxico para los números comunes de las hormigas no es muy común, pero dicen. Y una de las cosas que hablé sobre Ectotoma es que primero no hace socialidad de la forma en que los biólogos piensan que debería. Entonces Wilson y otros prominentes entomólogos han sugerido que las colonias de hormigas son como grandes organismos en las que los adultos son funcionalmente lo mismo que células. Son grandes organismos. Ectotoma, por ejemplo, básicamente tiene un modo de socialidad que es mucho más. Si es que hay células, las células están corriendo, yendo de colonia a colonia, entonces están involucrándose en todo tipo de compartición y reciprocidad que no serían apropiadas para modelos estándares de aptitud biológica y socialidad. Entonces escribí sobre esta hormiga, pero era muy importante para mí poder presentar el tipo de empatía antropomórfica que podemos tener con una hormiga, pero también viendo las fallas de nuestra mirada. Ectotoma tiene una cara muy distinta a nosotros, no tienen ni músculos que se mueven. Cuando quieren hacer una expresión es con sus antenas en diferentes posiciones en vez de los músculos que nosotros tenemos en la cara. Y de manera muy importante su cognición y como resultado su socialidad es muy diferente. Las hormigas de Ectotoma no se reconocen como individuos probablemente. Tiene una regla que comparten con el resto de los miembros de sus especies, pero uno de los estudios que hice después de contratar a un asistente de investigación que era bióloga es que los sistemas cuando eran asimétricos, donde solo una de las hormigas obtiene recursos, alimentos y la otra nunca los recibe, el compartir continúa. La única forma que se evita que compartan es que si es que se tienen hambre. Entonces podemos enfocar estos otros mundos con la curiosidad, con una maravillarse, con una empatía, pero creo que es muy importante que nosotros reconozcamos las fallas, los fracasos de ciertos tipos de proyección antropomórfica. Pero también mencioné el trabajo de los artistas de medios tácticos que con Michel, que teoría, estrategias y tácticas, y una de las tácticas que disertó hablaba era el poaching, es decir, el robar, similar a lo que yo he robado de los biólogos, algunos de sus juguetes y algunas de sus herramientas. Entonces, no literalmente en utilizarlas en colaboración, no es literalmente robarse a veces, pero cómo uno puede utilizar un microscopio como antropólogo, cómo puede uno utilizar las técnicas de notar de los conductistas de animales, cómo se puede entender el crecimiento de las plantas en metamorfosis desde la perspectiva multiespecies, cómo se estudia un virus con una sensibilidad antropológica cuando no se pueden ver, cuando la única forma de conocerlos es a través de técnicas bioinformáticas, estos algoritmos muy abstractos. Entonces creo que lo que podemos hacer como antropólogos es utilizar las herramientas de visualización, de notar, pero también creo que es importantemente atender a las brechas en el conocimiento y especular de formas no convencionales. Y creo que esa es la forma en la cual yo he tratado de avanzar con mi trabajo, es traer a los artistas como literal con poetas y con científicos, y podemos, creo, añadir la reflexividad. Nuestra reflexión tiene límites de métodos tecnocientíficos y epistemologías, y alentar a nuestros colaboradores a hacer nuevas preguntas. Así que podemos, y en las palabras de Nancy Shepherd Hughes, podemos jugar el rol del Joker, de el arlequín, de introducir experimentos un poco locos o ridículos metidos dentro de la ciencia común. Muchísimas gracias. Muchas Eso gracias. es todo de mi parte. Bien, tenemos una última pregunta para ir cerrando de David. Muy amable, gracias. Encantado de escucharle a Iben realmente. Creo que de alguna manera quienes estamos investigando estos temas en nuestras diferentes instituciones y universidades somos ese Joker precisamente,
¿no? Que desde el margen estamos tratando de hacer algunas cosas. Yo tengo una pregunta para cualquier persona que quiera contestarme. Igual también yo provengo de la antropología y pienso, ¿no? Si es que yo estoy haciendo estos experimentos, etnografía multiespecie, si incorporo métodos de la biología, el microscopio, pero si a la vez también pienso en una antropología de los robots o de los cyborgs e incorporo procesos de la informática, no habrá que cuestionar también ya el mismo nombre de nuestra área de antropología, como ya no es el estudio del ser humano, sino más bien es el estudio de una serie de relaciones que los seres humanos establecemos con todo aquello que nos rodea. ¿No habrá que también ya que cuestionar el nombre de nuestra asignatura, de lo que hacemos, de lo que somos? Bueno, yo me puedo atrever como extraña a la antropología porque yo vengo de filosofía y así lo abrimos para quien quiera continuar. Pero, a ver, Iben justo ha sacado esta idea de la metaforización, ¿no? Y de cómo podemos coger esta idea de interespecies y de incluso el nivel de empatía, sociabilidad y pueden ser recursos muy generativos a nivel conceptual. Lo trato desde el concepto porque es lo que puedo comentar. Entonces, por ejemplo, tenemos a Malabú hablando de la era del Fénix, la era de la salamandra, tenemos a Haraway con todas las ideas también, incluso a nivel hongos, ¿no? En sus últimas publicaciones. Entonces, todo esto da un arsenal para pensar y para llevar también a la hipérbole, ¿no? Cosas que luego a nivel metodológico en el día a día y en la práctica podemos ir jugando con estas categorías, pero luego tiene también unos límites, ¿no? Porque, por ejemplo, la antropología o la etnografía interespecies siempre está hablando de la relación de ser humano con otra especie, con el entorno, con tal. Entonces, yo sí que veo que a pesar de que, por ejemplo, Val Plumwood hace esta diferencia, ¿no? Entre lo que son distinciones y lo que son dicotomías que generan jerarquías, que generan relaciones de dominio. Podemos jugar a esto, o sea, llevar al punto radical tirar al suelo los muros de las divisiones, como esto, animal humano, animal no humano, ser humano, entorno, pero al final del día yo creo que mantener la distinción, una vez hecho todo el rodeo crítico, ¿no? Yo no lo veo tampoco como o sea, lo veo problemático para pensarlo, pero me parece que hay en el fondo una preocupación por lo humano que podría justificar que se mantenga el nombre. No sé, los que sois más de la disciplina, ¿cómo lo veis? Yo sí me gustaría plantear que independientemente, o sea, si la antropología ya, como mi compañera también desde la filosofía, es ciencia, ¿no? Etimológicamente ciencia del hombre, ¿no? Y en la pregunta que plantea David, si bien hay una expansión del conocimiento antropológico hacia otras especies, no deja de ser un conocimiento generado por el humano, o sea, el hombre o el hombre, la mujer, el sujeto humano es el ser situado que está elaborando este discurso científico. Entonces, ¿en qué medida dejamos deja de ser antropo este tipo de discursos, ¿no? Porque en la situación imaginaria que plantea David, es la inclusión de otros no humanos, ¿no? Pero el discurso sigue siendo humano. El conocimiento generado sigue siendo elaborado por humanos. Entonces, quizá una respuesta posible es la ciencia ficción.
imaginar una novela, un relato, en donde exista un etnógrafo delfín que analice desde el ser delfín a la humanidad, ¿no? Entonces quizá romper la dicotomía aún no sea tan posible, pero quizá la ciencia ficción nos ofrece un camino para imaginar. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Primero, agradeciendo a todos los autores y las autoras por esta revista y a ustedes por acompañarnos, a todos los autores que nos acompañan el día de hoy. Creo que hemos tenido un debate que podríamos seguirlo trabajando durante otros espacios y creo que la invitación justamente sería esa, ¿no? Superar el trabajo desde nuestros espacios, nuestras individualidades y tratar de tejer unas redes para pensar desde la multilocalización nuestras investigaciones, nuestras reflexiones y sobre todo también partiendo de nuestras realidades culturales en las cuales también se pone en juego y se critica también las relaciones entre esto que hoy llamamos humano y no humano. Para cerrar, sería interesante, como quiero retomar lo que dijo David, podría ser interesante lo que plantea Hannah Arendt, es esta idea de pensar a la ciencia ficción también como los deseos del ser humano puestos en juego, ¿no? Sería la tarea de nosotros seguir pensando estos futuros posibles, esos futuros multiespecies y estos futuros comunes, no solo entre nosotros como especies, sino con las otras especies y con el planeta en general. A todos muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos pronto.